El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en Génesis capítulo 3. Estamos considerando y estudiando lo que para mí es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Capítulo que responde a nuestro interrogante: ¿qué está mal en esta sociedad? ¿Por qué es que la gente no se comporta como debería? Este es un gran capítulo de la Escritura. Aquí encontramos la verdad en cuanto a la condición del hombre. Ahora, esto va en contra de la enseñanza popular, la cual nos dice que el hombre va avanzando. Los evolucionistas han enseñado por años que el hombre va en ascenso, va mejorando cada día más. Bueno, debemos admitir que hemos avanzado en el campo científico, electrónico, intelectual, agropecuario, industrial, pero moralmente y espiritualmente el hombre está descendiendo aún ahora, se va degradando. Se da cuenta, el hombre es una criatura que ha sufrido una caída devastadora. Su naturaleza básica no es buena, es mala, es pecaminosa, y el hombre en su totalidad ha sido desorientado por el pecado. Y eso lo estamos considerando en Génesis capítulo 3. Mi amigo, si usted quiere saber la verdad en cuanto a usted mismo y en cuanto a la humanidad toda y a las condiciones en las que vivimos en la actualidad, bueno, aquí en el capítulo 3 de Génesis encontrará las respuestas. El diablo en aquella oportunidad vino a Eva, se acercó a ella en 3 maneras. Y Eva cometió un error. Su gran error fue, en principio, prestarle atención al diablo. Y su primer error fue permitir que Satanás capturara su oído. Ella escuchó lo que él tenía que decirle. Yo no escucho lo que los ateos intentan enseñarme. ¿Para qué escucharlos? Dios tiene algo mucho más importante que decir. Y Eva permitió que Satanás captara sus oídos. Luego permitió Eva que Satanás capturara sus ojos, porque le dijo: mira el buen fruto del árbol. Se ve agradable, ¿no? Y claro que se veía agradable. Y finalmente Eva permitió que el diablo captara su voluntad. Ahora, mi amigo, usted tiene que tener cuidado con lo que escucha. Vamos a tener que tener cuidado con lo que miramos. Y también vamos a tener que tener cuidado y entregarle nuestra voluntad a la palabra de Dios y no a la palabra de Satanás. Ahora, ¿por qué las personas entregan su voluntad a la voluntad del enemigo en vez de entregar su voluntad a la voluntad de Dios? Bueno, han estado escuchando a la persona equivocada, han estado mirando los programas de televisión equivocados, han visto y escuchado cosas a las que no deberían haber prestado atención. Así que tome cuidado, mi amigo. Aún hoy el diablo hace lo mismo con los cristianos. Los prepara, los seduce para poder capturar su voluntad. Y les digo, no solo eso es una realidad en la vida de los incrédulos, también se aplica a la vida de los creyentes. Es impresionante cómo muchas personas que dicen ser creyentes viven en desobediencia a la palabra de Dios. Hace pocos días terminó una serie de estudios, una serie de reuniones en una iglesia en la cual un joven va a divorciarse de su esposa. Este muchacho dice ser cristiano, tiene una buena esposa. Él admite que ella ha sido fiel y que su relación fue siempre buena en todo sentido. Tienen 2 hijos hermosos, pero se da cuenta, él ha estado escuchando lo que no debería haber escuchado. Escuchó a una joven, más joven que él, más joven que su esposa. Esa muchacha le infló el ego y le ha dicho cuán grande es él. Y ese muchacho ha estado escuchando y mirando a esa joven.
y el demonio mismo lo puso en una posición en la cual él rindió su voluntad al pecado. Ahora, yo no sé si este hombre es salvo o no, él dice serlo, pero se da cuenta, mi amigo, decir que uno es salvo no lo hace salvo de verdad. Usted y yo podemos decir que somos creyentes, pero el simple hecho de decirlo no nos hace creyentes. Y además entienda, el creyente también está sujeto a tentación. Es muy importante a quién escuchamos, o mejor dicho, a quién decidimos escuchar y qué decisiones luego tomamos. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos la caída del hombre. ¿Cómo sucedió? Bueno, el diablo entró en la escena. Primero cuestionó la autoridad y la autoría de la palabra de Dios. Luego desafió la exactitud de la palabra de Dios. Y después cuestionó, apelando a las emociones de Eva, cuán aceptable es la palabra de Dios. Él le dijo, no, que Dios te prohíba ese fruto, eso no es aceptable para el razonamiento humano. Come del fruto, disfruta un poco, serás como Dios, sabrás el bien y el mal. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió. Y avanzando llegamos hoy en este programa a los resultados de la caída, a partir de versículo 7 allí en Génesis 3. Y mis amigos, los resultados de la caída del hombre son horribles. Aquí los tenemos, capítulo 3, versículo 7 en adelante. La Biblia dice que después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, el diablo les había dicho que cuando comieran del fruto, sus ojos se abrirían. Lo dijo en el versículo 5, ¿lo ve? Él dijo así, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él les dijo, se les abrirán los ojos. Ustedes no han visto nada aún. Y ellos siguieron la guía de Satanás y sus ojos fueron abiertos. Fue un cumplimiento, pero fue una burla. Esa no fue una apertura de sus ojos físicos, sino de los ojos de sus mentes. Satanás les había dicho en versículo 5, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Ellos comieron del fruto prohibido, sus ojos se abrieron, y ahora comenzaban a conocer el bien y el mal por experiencia propia. Pero qué experiencia más costosa. Ellos pensaron que iban a ganar algo al comer el fruto. Pensaron que cuando sus ojos se abriesen ya no necesitarían más a Dios para sus vidas, pero en vez de eso lo perdieron todo. Los beneficios que habían anticipado resultaron ser una maldición. Los ojos de sus mentes se abrieron, ya no eran más inocentes. Estaban experimentando las consecuencias del mal, del pecado. Aquí tenemos desde este versículo en adelante la introducción a lo que yo creo es la enseñanza en cuanto a la conciencia. Ahora, no he enseñado mucho en cuanto a la conciencia, pero creo que está aquí en capítulo 3, versículos 8 y 9. La palabra conciencia está conformada por dos palabras. El prefijo latín con, palabra con el mismo significado en castellano, y ciencia, que como la misma palabra lo indica, implica conocimiento. Ahora, sus ojos estaban abiertos y tenían conocimiento, y es un conocimiento que los afectó y los afligió. Si usted se fija con cuidado, entenderá que ellos se lamentan de haber aprendido la lección por medio de la experiencia. Se lamentan de haber llegado a esa experiencia y a ese resultado. Fueron engañados por Satanás. Satanás les sembró la duda, negó luego la palabra de Dios, los engañó al decirles que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos hicieron lo que el diablo les dijo, y el diablo tuvo éxito allí. Ahora, mi amigo, en Lucas 15 se nos dice que cuando un pecador acude a Dios por medio de la fe en Cristo, los ángeles en el cielo se regocijan. Sí, es verdad que se regocijan. Entonces tengo el presentimiento que los demonios se regocijan cada vez que Satanás atrapa a un pecador. Y creo que cuando Satanás triunfó sobre Eva,
los demonios se regocijaron. Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva inmediatamente? Bueno, la Escritura dice que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, usted verá que en el versículo 7 dice que estaban desnudos. Estaban desnudos. Y la pregunta es, ¿estaban desnudos antes de la caída? Sí, claro que sí, no hay duda. Génesis 2:25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, no puedo explicar en su totalidad la naturaleza de esa desnudez, pero no había nada para estar avergonzados. Yo sospecho que tenían una cobertura de gloria, eran inocentes, no habían hecho nada malo y no veían su desnudez como algo que les diera vergüenza. No era algo que quisieran esconder. Claramente dice Génesis 2:25 que no se avergonzaban. Sin embargo, al llegar a Génesis 3 y versículo 7 leemos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó allí? Sus conciencias comenzaron a sentir algo. El diablo dijo, coman del fruto prohibido, sus ojos se abrirán. Y sus ojos se abrieron. Inmediatamente sus conciencias les inquietó y comenzaron a cubrir su desnudez. ¿Por qué? Porque la vergüenza se les apegó después de haber pecado. No tenían vergüenza antes de la caída, antes de su acto de desobediencia, y no tenían por qué avergonzarse porque eran inocentes. Los bebés no se avergüenzan de su desnudez. La madre que le cambia los pañales al hijo y lo limpia, sabe muy bien que hay inocencia en ese infante. Y creo que la misma inocencia tenían Adán y Eva antes de pecar. Pero ahora sus ojos habían sido abiertos y la conciencia comenzaba a martillar. Ellos ahora saben. El diablo les habría dicho, sabrán el bien y el mal. Y ahora lo habían experimentado con una experiencia muy amarga. Lo primero que ellos hicieron fue intentar esconder esa desnudez. Cosieron delantales de hojas de higuera. Ahora, eso no era muy inteligente. Creo que esas hojas de higuera representan, al fin y al cabo, el intento del hombre de cubrir su pecado. Su primer esfuerzo fue proveer algo para cubrirse, algo para esconder su culpa y su vergüenza. Y lo que esas hojas de higuera representan es el esfuerzo hecho por el hombre para hacer algo que lo haga presentable ante la presencia de Dios. Pero las hojas de higuera jamás lograrán eso. Esas hojas de higuera representan el esfuerzo del hombre en la actualidad también. Es impresionante ver cómo cuando hay un sentir de pecado en la vida de algunas personas, tratan de ocultar sus pecados por medio de actividades religiosas. Conozco personas que cuando están preocupadas por la salud o la muerte de un familiar, comienzan a ir a la iglesia. No buscan la salvación de sus vidas, no están admitiendo sus pecados, pero piensan que por ir a la iglesia sus necesidades van a ser suplidas, la culpa se va a esfumar. Es que sus conciencias les molestan. Ahora, la iglesia en sí, sin Cristo, es una religión de hojas de higuera. Usted puede pasar todos los domingos de su vida en la iglesia, cual sea, y terminar en el infierno. Sí, mi amigo, es posible. Y además están los que creen que por cumplir con varios rituales de la iglesia, como por ejemplo bautismo, asistencia a reuniones, etcétera, les va a ayudar. Amigo, eso es una religión de hojas de higuera. Están los que creen que por frecuentar la iglesia o participar de la Santa Cena u otros sacramentos van a satisfacer las demandas de Dios por sus pecados. Tranquilizan un poco su conciencia haciendo así. Eso sin Cristo, mi amigo, es religión de hojas de higuera. También algunos tratan de calmar su conciencia por medio de dar sumas de dinero para una buena causa.
Puede ser que sea un esfuerzo filantrópico o para el beneficio de los niños o algún orfanatorio. La gente da mucho dinero a los huérfanos, pero no darían ni un centavo para la salvación de almas. Pero dan para los huérfanos, se sienten mejor. Bueno es dar dinero a los huérfanos y pobres, pero es incorrecto tratando de tranquilizar sus conciencias y pensando que Dios los va a mirar favorablemente a causa de eso. Mis amigos, eso es una religión de hojas de higuera. El texto dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, tanto usted como yo sabemos que esas hojas de higuera se secarían y se desintegrarían, y no proveerían ninguna cobertura para su desnudez. Al fin y al cabo, no ocultarían su vergüenza y su pecado. ¿Sabe una cosa? Me pregunto si alguna vez pensó en el hecho de que el único árbol que nuestro Señor maldijo en la Biblia fue una higuera. En el Evangelio de Marcos hay una historia de mucho interés que siempre me llamó la atención. El Señor Jesús y sus discípulos estaban entrando a una aldea y en la entrada había una higuera con hojas, pero sin fruto. Ahora, cuando uno ve una higuera con hojas, es porque tiene fruto. Puede que esos frutos no sean comestibles al principio, pero la evidencia del higo tiene que estar allí. Lehmann Strauss tiene una higuera en su casa y cuando esas hojas aparecen, siempre se encuentra detrás de ellas los primeros higos, bien pequeños. Pero aquí tenemos una higuera que tenía hojas sin fruto. En otras palabras, exteriormente la evidencia era que el árbol estaba saludable, pero no tenía fruto. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús maldijo esa higuera, ya que la apariencia de sus hojas indicaba que tendría que haber fruto, pero no lo había, así que Él la maldijo. Ahora, ¿no es interesante que fue de una higuera que Adán y Eva sacaron hojas para cubrir su vergüenza y pecado? Pero no les alcanzó. Ellos estaban intentando esconderse de Dios. Su conciencia les molestaba. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mis amigos, Adán y Eva ya no estaban buscando a Dios, se estaban escondiendo de Él. Es interesante ver cómo la gente busca esconderse de Dios. Tratan de esconderse por medio de la actividad religiosa. Personas que no son salvas y que van a una iglesia y se están escondiendo de Dios. No están buscando la salvación. No admiten que son pecadores. No acuden a Dios diciendo: aquí estoy con mi pecado, esta es mi vergüenza. Aquí estoy en mi desnudez digna de juicio. Ayúdame, Dios, sálvame. No, están tratando de ofrecerle algo a Dios. Se esconden de Dios tras la religión. Multitudes hacen eso en la actualidad. ¿Y usted, mi amigo? En términos generales, el hombre no busca a Dios. Si el hombre estuviera ascendiendo constantemente, ya habría encontrado a Dios hace rato. Pero, mi amigo, el hombre ha sido engañado por Satanás. Ha seguido la guía de Satanás en vez del mandamiento de Dios. Ahora bien, vamos a leer allí Génesis 3, 8 y 9. Dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabe una cosa? Esa es la primera pregunta de la Biblia. Viene de parte de Dios y está dirigida al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ahora, la pregunta aquí no es para darle información a Dios. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y dónde estaba Eva. Permítame recordarle, amigo, que Dios sabe exactamente dónde usted está.
dónde estamos. Dios sabe dónde estoy. No solo físicamente y geográficamente. Puede que usted esté en su oficina, en el auto. Dios sabe dónde está en sus pensamientos, en su razonamiento, en su estilo de vida. Sabe dónde estamos en nuestra vida social, nuestro comportamiento. Sabe dónde estamos en nuestra relación con Él, nuestros cargos de conciencia. Dios no pregunta esto para informarse. Dios hace preguntas para provocar nuestro pensamiento. Él le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Lehman Strauss era pastor en la ciudad de Detroit, hace muchos años atrás, había un predicador que venía una vez por semana a la radio. No era un hombre con grandes estudios, pero a mi juicio era un gran predicador. Él siempre comenzaba sus sermones con un pensamiento filosófico, y a partir de ese pensamiento enseñaba la Biblia. Yo disfrutaba mucho escuchándolo. Él grabó una serie de sermones titulada Las más grandes preguntas de la Biblia. ¿Y sabe qué? Comenzó con la primera. Adán, ¿dónde estás tú? Él dijo, mi sermón tiene 3 partes. Primero, todo hombre está en algún lugar. Segundo, algunos de ustedes están a donde no deberían estar. Y el tercer punto será, si no cambias de lugar, te diriges hacia donde no quisieras nunca jamás ir. Ahora, eso no tiene sentido para algunas personas, pero piénselo. Ese predicador elaboró esos puntos y dio una gran predicación. Cada hombre está en algún lugar. Algunos de ustedes están donde no deberían estar. Y si no cambias de lugar, te diriges hacia donde no quieres ir. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios le dijo en aquel entonces a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios estaba tratando de despertar en Adán el sentido de su necesidad. Y la misma pregunta proviene de Dios, mi amigo, para usted y para mí en este día. Él dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde quedó o está tu relación conmigo? ¿Sabe, mi amigo? Tal vez usted diga, yo soy miembro de una iglesia. Entonces Dios dice, ¿dónde está tu relación conmigo? Te escondes de mí. Seamos honestos, mi amigo, usted no ha estado abierto, no ha confesado su pecado ante Dios, no ha buscado su gracia y su salvación de Dios. Me parece que usted tal vez se esconde en su autojustificación, detrás de actividades religiosas, una tradición, detrás de dar dinero. Pero ¿a dónde está su relación con Dios? Dios sabe dónde está usted, pero quiere despertarlo para que vea a dónde está en relación con Él. El texto en Génesis dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, Adán llega al punto de decir la verdad y sentirse preocupado. Mi amigo, Adán ya no pudo esconderse de Dios. La verdad salió a relucir. Era tarde, muy tarde en un sentido para muchas cosas, porque se debe pagar la penalidad del pecado. Adán le respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una persona que está en buena relación con Dios no necesita temerle a Dios. Sí teme a Dios en el sentido reverente, un temor reverente por quién es Dios, pero no debe tener miedo a Dios en el sentido del juicio de Dios. Es el pecador el que no está bien con Dios, el que huye de Dios, que se esconde de Dios. Y cuando es arrinconado, tiene que admitir, tuve miedo, me estuve escondiendo, veo la desnudez de mi ser, mi pecado y mi vergüenza. Entonces vemos que Dios tuvo que buscar a Adán. Mi amigo, desde ese entonces,
Dios está buscando a los pecadores. Aunque el hombre no busca a Dios, Dios está buscando a pecadores. Le busca a usted, a mí. En Lucas 19:10 leemos así: el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, los creyentes, debemos buscar a Dios también, buscar su voluntad, seguir su enseñanza, la enseñanza de su palabra escrita. Pero mi amigo, Dios ha estado buscando pecadores, y es por eso que el Señor Jesucristo vino al mundo. En Mateo 20:28, el Señor Jesucristo dijo así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios lo está buscando, amigo. Si usted nunca ha nacido de nuevo, si nunca confió en Cristo como su Salvador, Dios viene a usted hoy mismo, le dice: ¿dónde estás? Él sabe dónde se encuentra, pero todo lo que Él quiere es que usted y yo seamos honestos y confesemos. Dígale a Dios: mi amigo, tuve miedo y me escondí. Veo mi vergüenza al huir de Dios. Veo la desnudez de mi ser. Dios, vísteme con tu justicia. Ampárame, sálvame. Mi amigo, si usted nunca ha confiado en Cristo como Salvador, ahora hágalo, por favor. Acuda al Salvador hoy. Dígale: Dios, reconozco que soy un pecador perdido. Quiero que el Señor Jesucristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Dios lo ama, lo busca, mi amigo. El buen pastor, el Señor Jesucristo, lo busca para salvarle. No menosprecie el inmenso amor de Dios. Solo el Creador nos pudo venir a buscar y a salvar. Gloria sea a nuestro Dios. Muy bien, Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio en Génesis capítulo 3 en nuestro próximo programa. Como siempre, le recomiendo, léalo en casa, repase la lectura del capítulo 3 de Génesis y piense, medite. Nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.